escribió en dólares y que paga una renta en pesos al 29,5% anual. Es interesante porque de alguna manera le permite al gobierno hacerse de dólares, cosa que, digamos, en este contexto son escasos con la soja tan baja y con un escenario electoral por delante también que lleva bastante a la dolarización y con el nuevo esquema, ¿no? Donde todavía el tipo de cambio flota libre y si bien no pierde reservas, el, eh, la banda inferior, donde supuestamente puede comprar dólares el Banco Central, todavía está lejos del nivel de equilibrio que está teniendo hoy por hoy, cerca de los 1.200 pesos el dólar. Entonces, a ver, el contexto no es el mejor, pero que Argentina esté dando estos pasos de volver a salir al mercado voluntario de deuda. Nadie les puso, digamos, un arma en la cabeza a estas personas para comprar bonos argentinos, encima en pesos, ¿no? Está bien que hay, como vos decías, algunos atenuantes en el sentido de que, por ejemplo, el bono incluye un put Sí. que implica que los tenedores, en caso de que pasara algo, de que cambie el gobierno, de acá a 2 años pueden decidir rescatar la totalidad del bono, ¿sí? Eso fue un endulzante que se puso porque, bueno, recordemos que la última vez que se hizo este tipo de emisiones en pesos, año 2018, lo que sucedió fue que estuvo después todo el proceso, digamos, de devaluación del peso argentino, el rescate del Fondo Monetario, el uso de estos fondos para contener al tipo de cambio que finalmente terminó, digamos, con las elecciones, pues las elecciones subiendo muchísimo. Y bueno, los inversores, grandes fondos como Templeton en su momento perdieron mucho dinero, ¿no? Con esos bonos en pesos. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos ese track record muy difícil, ¿no? que nos lleva a que hoy, si bien las condiciones macroeconómicas han mejorado mucho, se ha hecho un esfuerzo muy grande, todavía tenemos 688 puntos de riesgo país cuando el Sí. promedio global está en 300. Sí, hay varios temas que me gustaría destacar. Vamos a empezar por partes. El primero es lo que bien decías, este put, este salvaguarda para el 2027, para mayo del 2027, y sobre todo también la tasa de arriba del 29%, que muestra cierta desconfianza, por lo menos, o podría generar cierta desconfianza en los inversores extranjeros, teniendo en cuenta a lo que aspira el gobierno. Quería conocer un poco tu opinión acerca de, bueno, ¿hasta dónde llega la confianza hoy de los inversores extranjeros en nuestro país? Es evidente que los inversores extranjeros empiezan a ver un cambio en la política económica de nuestro país, pero al mismo tiempo siguen manteniendo se mantienen temerosos, o por lo menos cautelosos, teniendo en cuenta que en abril también JP Morgan dijo, bueno, apuesten por los bonos argentinos, pero sobre todo apuesten previo a las elecciones de octubre de este año. Hay una especie de recomendaciones de, bueno, hay un cambio en la política económica de nuestro país, hay un cambio en la política económica de Argentina, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que no termina de cerrarle a los inversores extranjeros que siempre necesitan esa salvaguarda o esa especulación de hasta las elecciones de octubre o hasta mayo del 2027 en el caso de que no siga este gobierno? Bueno, está claro que las políticas económicas han mejorado muchísimo el aspecto de la inflación, ¿no? Recordá que cuando este gobierno asumió teníamos tasas de 3 dígitos, ¿sí? Y hoy por hoy la tasa del 29,5% sí es una tasa alta en pesos, pero bueno, está en línea con la inflación esperada para los próximos 12 meses del REM, que está en 26,3. Entonces, bueno, es una tasa lógica. Obviamente,
hay una especulación detrás de estos inversores de que si se da una continuidad de las políticas que se están llevando a cabo post-octubre, tras una victoria que se espera, por lo menos por ahora, del gobierno, eso podría consolidar el rumbo económico y hacer que la inflación todavía baje mucho más rápido y que las tasas acompañen esa bajada de la inflación. Si eso sucede, creo que es un poco la expectativa del presidente Milei, el país podría llegar a estar con tasas en pesos en el orden del 12%, que eran los niveles de tasas que teníamos en la década del 90, año 96, 97, previo al final de la convertibilidad. Y bueno, en ese caso, aquellos inversores que antes de las elecciones entraron y invirtieron en estos bonos a una tasa del 29,5 se verían muy favorecidos. Obviamente, en el ex ante está todo el riesgo eleccionario, que no se sabe cuál va a ser el rumbo final de la Argentina, ¿sí? Y si, por ejemplo, volviéramos a las políticas de los últimos 20 años de la Argentina, tendríamos que pensar nuevamente quizás en suba de dólar, suba la inflación, nuevamente déficit, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que hoy asume uno de estos inversores y bueno, está, me parece que compensado por esa tasa del 29,5. Si el gobierno logra mantener estas políticas con un buen resultado en octubre, yo creo que esos inversores que hoy arriesgaron su capital de manera anticipada se van a ver muy favorecidos. Sí, perfecto. Y en cuanto, vos bien decías, una de las metas de este gobierno, pero también el Citi en su informe lo recalcó, que es la necesidad de que el riesgo país caiga a alrededor de los 550 puntos básicos. El gobierno había sido más optimista hablando de 400 puntos básicos para salir a emitir deuda en dólares al mercado internacional. Quería conocer tu opinión acerca de, bueno, qué tan lejos estamos de llegar a esa meta de los 400, 500 puntos básicos y qué es lo que hace falta, qué medidas o qué estrategia, qué es lo que hace falta para que el gobierno o el país llegue finalmente a esa meta. Esas son dos preguntas, es qué tan lejos estamos y qué es lo que hace falta para llegar. Bueno, a ver, ¿qué tan lejos estamos? Claramente hay una incertidumbre electoral hoy que hace que cueste que el riesgo país baje de estos 688 puntos, ¿sí? Quizás el hecho, ¿sí?, de que Cristina no sea, digamos, la persona a enfrentar en las elecciones de octubre, que se haya bajado, digamos, a la elección de septiembre, puede llegar a ser algo positivo en el fondo para la continuidad de estas políticas. Yo creo, desde Asesor de Inversiones, estamos recomendando que es un buen momento para posicionarse, ¿no? Nosotros vemos que Argentina es uno de los 5 países del mundo que tienen hoy superávit fiscal. Inclusive en una mala elección creemos que el gobierno va a lograr aumentar muy fuertemente la cantidad de diputados. Hoy tiene solamente 35, podría llegar a tener, si extrapolamos la elección de capital, cerca de 76 diputados propios. Obviamente va a seguir necesitando del PRO y de la UCR para negociar el quórum y pasar las leyes que necesita Argentina, llámese reforma laboral, reforma fiscal, reforma previsional, y algo está haciendo el gobierno. Estas medidas para usar los dólares del colchón creo que buscan que aparezca, digamos, esta liquidez en dólares que los argentinos tienen guardada y eso podría lentamente empezar a permear en los distintos tipos de activos e instrumentos, ¿sí? Hoy por hoy mirás propiedades y todavía están bajas, mirás los bonos y también están bajos. Entonces, ¿qué nos falta? Y bueno, falta que
el público de a poco se anime, si salen estas reformas para que introduzcan los dólares del colchón, se anime a aprovechar esta oportunidad donde consigue todavía algunas cosas que están baratas en la Argentina y ese riesgo país lentamente vaya disminuyendo. Otra cosa que podría llegar a disminuir es el tipo de cambio. Cuando vos hoy sacás la relación de tipo de cambio-convertibilidad, te da 899 pesos. Sí. Bueno, ahí empieza la discusión. Bueno, pero si le sacamos el swap, si le sacamos esto, bueno, podés llegar a medidas de 1.600, de 2.000, pero como uno normalmente siempre la calculó, base monetaria sobre reservas da 8,99. Y esto que el gobierno pueda empezar a hacer rollover de la deuda y no tener que sacar reservas del Banco Central para pagar la misma, me parece que es un ordenamiento financiero que es el que tienen los países desarrollados o los países normales del mundo, ¿no? En los países normales del mundo la deuda se va roleando para adelante. El problema siempre en Argentina es que generamos de pronto una desconfianza tan grande que todos los inversores te exigen el pago cash en un determinado momento y ahí no alcanzan los dólares del Banco Central para pagar Claro. todo lo que se exige. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. ahí esos son los spreads que tenemos por nuestra trayectoria de defaults y bueno, porque todavía la gente de a poco está viendo si estas medidas la ayudan a incorporar esos ahorros que sacó para defenderse a economía más formal. Sí, y vos bien hablabas acerca del tipo de cambio, ahora hoy está en 1.205 pesos, el cambio oficial, el tipo de cambio oficial. Quería consultarte si esta suba del dólar afecta un poco la opinión o la intención de los inversores extranjeros a invertir en nuestro país. Recordemos que este bono, el Bonte 2030, ellos pusieron dólares, pero van a recibir pesos. Estaba en 1.140 cuando salió el bono, ahora está en 1.205, con lo cual empiezan a recibir menos dinero de lo que invirtieron. Esto genera un poco de preocupación, son las reglas del juego, teniendo en cuenta que vivimos en esta Argentina de una banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos y los inversores lo entienden. ¿Cómo se lee esta suba del dólar que parece mucho, pero que cuando vivimos en Argentina una suba del dólar siempre empieza a causar alarma o por lo menos empezar a prestar más atención, y teniendo en cuenta que se acaba de emitir este bono, que lo van a cobrar en pesos los tenedores los inversores extranjeros, y que justamente ahora empieza a subir? ¿Qué genera? ¿Genera un poco de miedo? ¿Genera preocupación? ¿Cómo lo ven desde afuera? Bueno, a ver, que sube el tipo de cambio es relativo, ¿no? En realidad, hoy por hoy flota de manera libre, ¿sí? Ha subido muy poquitito, Sí. ¿sí? Y así como subió 60 pesos, podría llegar a bajarlos en las próximas semanas también. No es algo que me parece que preocupe a los inversores externos. Nosotros desde Asesores de Inversiones lo que le estamos diciendo a los clientes es: miren esto, los inversores que más saben del mundo, porque esta es una colocación privada en el Sí. exterior a fondos enormes, ¿sí? Que son los que más saben de economía, de política, de proyecciones en el mundo. Y básicamente estos fondos, ¿qué están diciendo? Están diciendo, Argentina, si vos conseguís un bono largo en pesos al 29,5, llévalo, porque es barato, ¿sí? La emisión no solo captó 1.000 millones de dólares, sino que dejó una marca muy importante en el mercado, que es que se intentaron suscribir 1.700 millones, o sea, estuvo sobresuscripta la emisión. Finalmente, el gobierno decidió captar 1.000, pero lo que ofrecieron los fondos fue comprar 1.700 millones. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que para los tipos que más saben de inversiones del mundo, Sí. una tasa del 29% hoy en pesos en Argentina te va a cubrir no solo la variación de tipo de cambio, sino también la inflación, ¿sí? Y que es algo que debería
converger a la baja, porque la expectativa de ellos es que si estas tasas en algún momento con la baja de la inflación van al 12%, quedan anclados a 5 años al 29% y la ganancia de ese bono es enorme. Por último, Alejandro, vos en varias ocasiones me habías explicado acerca de la cantidad o las habilidades, las posibilidades que había de inversores, la cantidad de inversores que había, los perfiles de los inversores. Quería consultarte acerca de, bueno, hoy Argentina, ¿para qué inversor está destinado? ¿Para un inversor más agresivo? ¿Para un inversor cauteloso? ¿Qué tipo de inversor se le recomienda invertir en Argentina hoy en día con esta situación en la que estamos hoy? Bueno, a ver, nosotros tenemos inversores de todos los tipos, ¿no? Uno, Sí, cuando tiene una empresa de asset management como la mía, no los elige. Vienen los inversores y uno simplemente va haciendo la política de inversión y va entendiendo cuál es el perfil del cliente, y a partir de ahí buscamos los instrumentos que nos permitan acomodar mejor la cartera a ese perfil de riesgo y de retorno. Hoy Argentina específicamente está en una situación en la cual ya no paga tasas estratosféricas, ¿sí? Los activos, las acciones ya no están regaladas como en el final del gobierno anterior, ¿sí? sí. Si mirás, no sé, el índice Merval medio en dólares se multiplicó por 4 prácticamente. Entonces, empieza a ser más fino el retorno, ¿sí? Y esto empieza a tener, digamos, un correlato respecto de, bueno, cuánto riesgo estás asumiendo respecto de qué retorno estás obteniendo. ¿Lo paga todavía? Me parece que sí. Me parece que el retorno de Argentina hoy, por ejemplo, un bono de los más conservadores dentro de todo, si tomás un bono como puede ser el Global 2029-2030 o la versión local, el AL29, AL30, es un bono que a 5 años te está pagando 13% en dólares, ¿sí? Y con las perspectivas positivas que hay de inflación, de crecimiento económico, no olvidemos que este año Argentina va a crecer 6%, también Sí. estos bancos están diciendo que Argentina va a ser el país de Latinoamérica que más va a crecer. Entonces, con esas perspectivas positivas, creo que todavía tiene sentido para un inversor, inclusive conservador, aprovechar esas tasas altas, quizás en activos que son dentro del espectro de los más conservadores. Después, para los más agresivos, y bueno, sí, hay instrumentos como el T3F6, por ejemplo, un poquito más largo dentro de las curvas local en pesos de las LECAPs, que vence en febrero del año que viene, que te permiten hacer esta tasa cercana al 34% que hoy ofrece la curva en pesos en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuál es, ¿por qué es más riesgoso? Bueno, si bien está emitido en pesos, uno siempre tiene el riesgo del tipo de cambio que no lo podemos controlar. Bueno, no sabemos qué va a pasar de acá a las elecciones, de acá a septiembre y octubre, que parecen ser 2 meses clave, pero en principio cuando uno calcula el tipo de cambio actual con una tasa por encima del 30%, daría la sensación que si te extendes un poquito, ¿sí? En las durations, en los plazos de vencimiento de los bonos que compras, llegás a tener bonos que te están garantizando que si el tipo de cambio va al techo de la banda, inclusive ahí terminás ganando dinero. Entonces, me parece que en ese sentido, para un inversor también hoy con un poquito más de apetito de riesgo, hacer carry trade sigue teniendo sentido.